Buenas tardes. En nombre de la Asociación de Amigos de los Jardines del Retiro, os damos las gracias por haber venido a una nueva conferencia. Esta es una conferencia de otro de los tesoros que tenemos aquí muy cerquita, en el llamado Paisaje de la Luz. Y este es especialmente querido para los que somos de la rama botánica, pues porque es un tesoro pues lleno de arte, lleno de historia y de muchas plantas preciosas que nadie debía de faltar a conocer. Buenas tardes, queridos socios, amigos, señoras y señores. Hoy tendremos el placer de conocer la trayectoria y detalles de la principal institución botánica de España, con más de 265 años de historia y desde 1939 convertida en Centro Superior de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y tenemos el privilegio de tener aquí a su directora, doña Maripaz Martín Esteban, doctora en Biología, en Micología y profesora de Investigación de Recursos Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ella es responsable, además, del Grupo de Investigación Biodiversidad, Biogeografía y Sistemática Molecular de Hongos. Es profesora visitante en la Universidad de Río Grande de Natal, Brasil, y desde 2019 dirige la revista científica Anales del Jardín Botánico. Es autora y coautora de 250 artículos científicos y ha descrito 83 especies de hongos y dirigido 16 tesis doctorales. Les podría decir muchas más cosas de su currículum, pero si no, no le voy a dejar tiempo para su disertación. Con lo cual, Maripaz, desde la asociación te damos la bienvenida. Agradecemos tu presencia en este magnífico centro cultural de Casa de Vacas. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y la verdad que estoy muy contenta aquí. El día 1 de marzo se va a cumplir 25 años que yo llegué a Madrid como becaria postdoctoral al Real Jardín Botánico. Nadie me hubiera dicho que 25 años después iba a estar aquí, en este lugar tan emblemático también como es la Casa de Vacas, y hablando del Real Jardín Botánico como su segunda directora mujer en 268 años de historia, ¿no? Bueno, que el Jardín Botánico forme parte del Paisaje de la Luz es un privilegio, como lo es para mí el dirigir el Real Jardín Botánico, que les tengo que confesar que realmente da bastante vértigo cuando ya estás ahí en el despacho y tienes que empezar a tomar muchas decisiones, ¿no? Como ustedes saben, la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO acoge o recoge todos los sitios que tienen un valor universal excepcional, ¿no? Y esta lista se creó en 1972 mediante la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural con el propósito de proteger el patrimonio considerado de importancia para toda la humanidad, digno de preservarse para las generaciones presentes y futuras. Yo quisiera agradecer no solamente al presidente de la sociedad, a Nuria, por esta presentación tan magnífica, sino también a Antonello de la Note por esta imagen tan fantástica del Real Jardín Botánico que nos representa y que nos ha representado en todo el Paisaje de la Luz. Y bueno, creo que recoge muy bien lo que es el Jardín Botánico, ¿no? Que no solamente son plantas, son también historia y es arquitectura, etc. Ahí sí. Les quiero hablar un poco de los orígenes. Seguro que para muchos de ustedes es muy familiar lo que voy a contar, pero me parece que no se puede hablar del Real Jardín Botánico en el lugar del Paseo del Prado sin ir un poco a esos orígenes. El Real Jardín Botánico tuvo su sentido aquí en Madrid y sus orígenes gracias a que en ese momento estaba el desarrollo de la botánica por toda una corte ilustrada, ¿no? En el siglo XVIII. En particular, Fernando VI, que en ese momento también teníamos una serie de botánicos importantes. En aquella época, ya saben ustedes que los botánicos no eran como tal, eran normalmente médicos o boticarios, los farmacéuticos antiguos, ¿no? Y tres en particular, como son José Quer, José Ortega y Juan Minuar,
José Quer, que era médico militar, José Ortega era boticario y además era durante mucho tiempo secretario perpetuo de la Real Academia Médica Matritense, y Juan Minuar, que había sido un botánico, bueno, también boticario, pero formado con una saga muy importante de botánicos de Barcelona, la saga Salvador. Los orígenes del Real Jardín Botánico están con José Quer. José Quer, este médico militar, que al establecerse en Madrid empezó a plantar las semillas que iba recogiendo por toda España y que intercambiaba con otros botánicos, y las plantaba en los jardines de sus amigos, ¿no? Entonces, hay 3 jardines donde él fue plantando sus semillas, que es la huerta de Casa Puerta frente a Sotoluzón, el jardín del Duque de Atrisco y luego el Conde de Miranda. Hay un trabajo muy interesante publicado en el Anales del Jardín Botánico en el 2020, que es sobre la ubicación de los jardines botánicos de José Quer y también el de Migas Calientes. Aquí he querido traer estas 6 imágenes, corresponden a la situación de esos 3 jardines originales de José Quer. El primero de su izquierda sería el que estaría en la zona donde está el planetario actualmente. El segundo estaría en la zona muy céntrica de Madrid, está muy cerca por ahí la casa, como digo yo, del Ratoncito Pérez, que también es muy madrileño, ¿no? Y luego está el plano de Chalmangrier, que sería el actual Palacio de Liria, donde estaban los jardines, esos 3 jardines que tuvo José Quer. Pero Fernando VI, o sea, realmente consideraba que el tener esos jardines así, bueno, era muy bonito visitar esos jardines, pero que se tenía que tener un jardín botánico importante para ser como parte de otros jardines botánicos que había en Europa. Entonces, él, la Orden Real del 17 de octubre de 1755, fue el origen del Real Jardín Botánico, ¿no? Con estas palabras: se forma un jardín real para que en estos reinos se adelante el importante estudio de la botánica. Y la cuestión era dónde tener ese primer jardín, ¿no? Y esa zona, bueno, pues fue una huerta, la huerta de Migas Calientes, que Luis Riquer, que también era un boticario de Luis I, le cedió a la corona. Entonces, este es el plano original de Marchand de 1724, y más o menos a la derecha tienen el plano de Madrid, un poco de la época, donde se indica con la flecha la situación de ese jardín de Migas Calientes. Y este sería, en un plano más actual, donde estaría la situación de ese jardín de Migas Calientes. Parece ser que cuando llegó Carlos III a la corte, cuando falleció Fernando VI, él también era Carlos III le gustaba muchísimo la botánica, el estudio de los animales, o sea, la naturaleza en particular, y debió visitar el jardín de Migas Calientes y no le pareció que estaba a la altura de lo que él quería, que era un Madrid que fuera excepcional relacionado con el resto de las cortes europeas, ¿no? Y este es un pasaje que he encontrado en el libro de Carmen Ayón, que lo tienen aquí abajo, del Real Jardín Botánico, sus orígenes, y es un pasaje escrito por José Quer con los 2 volúmenes de la Flora Española. Entonces, en este pasaje dice: no sé vuestra majestad entrar en el Real Jardín Botánico de Madrid, pero tan de paso y por tan poco tiempo que no ha sido posible formar el ramillete de flores, ni escoger y coger las frutas para ofrecer a vuestra majestad, no solo como a huésped tan honrado, sino como a dueño y conservador del mismo Real Jardín. Confieso, señor, que como primer demostrador perdí ocasión tan feliz. Porque parece ser que siempre que llegaba alguien de la corte real al Jardín Botánico de Migas Calientes, se les entregaba un ramillete de flores. Y en este caso, lo que hizo que, como no pudo estar en la visita de Carlos III, fue regalarle 2 tomos de su Flora Española.
Así que, bueno, Carlos III decide que hay que buscar una ubicación mejor para el jardín de Migascaliente, bueno, para el jardín botánico, el Real Jardín Botánico, y retomó lo que otros alcaldes de Madrid habían considerado, que era rehacer y darle más fuerza a todo el Paseo del Prado. Ya desde 1524, en el Archivo Real, hay documentos que indican la compra por la corona de algunas de las zonas del Paseo del Prado. Entonces, bueno, el 25 de julio de 1774 es cuando está la orden real para el traslado del jardín a la zona que sería la nueva ubicación que he puesto aquí, Prado Viejo de Atocha, que es como aparecen los nombres en los planos. La ubicación de este Prado Viejo de Atocha, este es un plano topográfico de Espinosa de los Monteros y Abadía, está más o menos donde he marcado ese círculo, la pueden conocer perfectamente, se puede ver justo muy al lado del círculo está la Basílica de Atocha, o sea, se ubica muy bien la zona en la que está. Y aquí les quiero mostrar el primer plano que se tiene del Jardín Botánico. El plano es de Sabatini y más o menos es la estructura. Me imagino que casi todos ustedes habrán visitado el jardín, tendrán que el jardín es como un hexágono, ¿no? Con diferentes longitudes de los lados, y más o menos es la forma que tiene el jardín actual. Pero este plano parece que no gustó en el momento del diseño. Primero porque parece ser que Sabatini no había hablado con los botánicos, entonces ahí había una primera disidencia entre lo que querían los botánicos. Como pueden ver en la parte inferior de aquí, solamente esto de aquí son fuentes y son muy poquitas con respecto a toda la superficie, y luego toda esta zona parece ser, por lo que dice Carmen Añón, que es la experta en jardines y en historia de los jardines, era demasiado repetitiva con jardines botánicos famosos como el de Padua, que fue el primer jardín botánico de Italia de 1524. Entonces no había nada original en este plano para que fuera el futuro jardín botánico real. Este es el plano de Tadeo López, de 1781. Este es el diseño original atribuido a Villanueva. Entonces aquí ya pueden ver en esta parte, que es muy interesante, ya son todos los cuadrados que hay con diferentes fontines. Cada cuadrito de estos tiene un fontín. Y también tiene esta estructura, y luego esta parte de aquí eran todo para macetas. Y ya están un elemento básico del Real Jardín Botánico, que es el pabellón Villanueva, que según la profesora Tellería, que está escribiendo un libro sobre los 250 años de la historia del Jardín Botánico, me comentaba el otro día, digo, ¿lo puedo decir en la charla que tengo que dar? Dice, sí, tú dilo. Porque le llamamos pabellón Villanueva a este pabellón tan conocido, ¿no? De aquí. Pero parece ser que en los estudios actuales la estructura que tiene el pabellón debería ser atribuida a Sabatini por la forma que tiene. Entonces parece ser que esto hay un debate realmente ahora si es de Villanueva o es de Sabatini. Yo se lo traía aquí porque siempre es bueno tener temas de discusión. Este es un plano muy similar al anterior, que es de 1786, de Manuel Gutiérrez de Salamanca, y sobre todo lo he traído porque en este plano lo que sí que tenemos de elementos de Sabatini es el cerramiento que hay aquí y esta puerta. Esta puerta también al principio estaba atribuida a Villanueva, pero en los estudios posteriores con las formas que tiene, seguro también me ha confirmado al 100% que es de Sabatini.
Y bueno, he traído estos cuadros que son muy conocidos, además estaba en la presentación de la charla, de Luis Pared de Alcázar. ¿Por qué? Pues porque aquí está el cerramiento de piedra, que este está atribuido a Sabatini, y también la puerta real o la puerta del rey, que es de Sabatini. Y también he traído este otro cuadro, ya para dejar a los dos grandes arquitectos por igual. En este cuadro de José María Abrial y Flores de 1835, este es el Museo del Prado. Aquí estaría la puerta que da a Murillo, que esta sí está atribuida a Villanueva, y también toda esta reja atribuida a Villanueva, el diseño. Les traigo aquí casi una primicia, no sé si este plano lo han podido ver en alguna charla, porque este me lo ha enviado nuestra conservadora Esther García Guillén, porque se compró hace unos años en una librería de Madrid, se encontró este plano y tenemos el original. Y ya es muy interesante, porque es de 1857, ya estamos en la época de Isabel II, ya hemos pasado por otros reyes. Y aquí pueden ver algo distinto, y es esta estructura del jardín, que ya no es tan... Antes en los otros planos anteriores estaban macetas, pero aquí ya hay un diseño, y un diseño al gusto de lo que es un jardín isabelino, un jardín romántico, en el que hay estructuras y formas geométricas, pero todas con muchas redondeces y círculos. Y luego, bueno, mostraré alguna fotografía para que vean la diferencia entre este tipo de jardín y el jardín un poco neoclásico, que es más rectangular. Este plano de Areto y Larrinaga de 1875 es muy similar al anterior, y lo he traído porque aquí está muy claro toda la superficie que tenía el jardín botánico en aquella época. Normalmente ahora lo que tenemos del jardín botánico es esta parte, más o menos esta estructura. Aquí estaría el Museo del Prado. Aquí estaría lo que sería la calle de Moyano, porque todo esto que era nuestro jardín también, pues se fue cediendo para construcciones, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, para hacer la propia calle Moyano, pero bueno, eran en total unas 2,5 hectáreas. Y cómo me gustaría tenerlo ahora yo en el jardín, la verdad. Pero bueno, es lo que tenemos, pero sobre todo es para que vieran la estructura, porque toda esta zona era para viveros, y de aquí se nutría muy bien todo lo que era el jardín botánico, que ahora lo tenemos muy complicado para los viveros. Tenemos alguna estructura por aquí, alguna parte para los bog, que nos estamos intentando que no tengan parásitos y tal, pero se nos quedó pequeño. Bueno, este documento de aquí, de 1852, es el que les estaba comentando. Aquí se cedía parte de los terrenos para diferentes construcciones distintas, ¿no? Y luego, bueno, desde esa época de 1856, voy a pegar un salto a la época actual, porque no me puedo parar en todo lo que le ha ocurrido al jardín botánico, pero sí que he traído algunas imágenes del archivo para decir que el jardín botánico nuestro es excepcional. ¿Por qué? Porque estamos en el centro de la ciudad. Muy pocos jardines botánicos interesantes, importantes, están en los centros de las ciudades, suelen estar un poco retirados. Por ejemplo, el Jardín Botánico de Kew, tienes que trasladarte durante bastantes minutos para llegar a verlo. Tiene 35 hectáreas, fantástico, muy bien. Nosotros tenemos solo 8,5 hectáreas, pero te tienes que trasladar, no estás en el centro de la ciudad. El Jardín Botánico de Nueva York, que está en la zona del Bronx, que son casi más de 100 y pico de hectáreas, lo mismo, tienes que estar cogiendo varios metros hasta llegar a ese jardín botánico, ¿no? Bueno, pero claro, el tener esa facilidad también nos pilló estar en plena guerra de la independencia, que sufrió mucho el jardín botánico,
Sufrió mucho cuando la guerra civil. Esta es una imagen cuando una bomba cayó justo en una zona del tejado. También cayó una bomba en un edificio cercano que también se destruyó una de las paredes, etc., ¿no? Y luego hemos ido cambiando de administración también, con lo cual eso también, cada vez que se cambia de administración, lleva a que haya momentos de penuria, ¿no? Y cuestiones políticas no me quiero meter, pero también, o sea, cuando hay un cambio de gobierno, en aquellas épocas cambiaban los directores, los profesores, con lo cual pues había muchos problemas. Esta es una imagen que me cedió Mariano Sánchez de cómo se veía el Jardín Botánico antes de la restauración de 1981, en la que ya había perdido todo ese glamour que tenía en los planos, ¿no? Y quedaba un poco como un prado, pero sin ninguna forma. Por suerte quedaban las fuentes las tenemos todas, los fontines, pero tenía esta estructura, ¿no? Vamos a dar ese salto. Ya les comento que la historia del jardín es fascinante, hay bastantes libros, pero vamos a pasar de la restauración que se hizo entre 1974, porque se tuvo que cerrar el jardín, hubo muchas quejas, que me parece estupendo que el público estuviera pendiente de cómo estaba el jardín, pero ya uno de los directores en 1966, Bellot, ya reclamaba que hubiera dinero de inversión en el jardín botánico, que lo vamos a ver ahora en un mapa más sencillo, en un plano. Este sería el plano que yo suelo usar en las presentaciones porque es bastante sencillo. Aquí tendríamos lo que es esta es la puerta de Murillo, la puerta del Rey. Aquí tendríamos la puerta que tenemos acceso los trabajadores del jardín, porque aquí está el edificio de investigación desde 1970, el pabellón Villanueva con la cátedra de Cabanilles, un edificio donde tenemos toda la parte de cultura y jardinería, y esta parte que era un talud que no se había aprovechado, gracias a la donación de los bonsáis de Felipe González, la que era directora en ese momento, María Teresa Tellería, dijo: muy bien, yo voy a aceptar para el jardín todos los bonsáis que queráis. Él cedió unos 70 bonsáis, pero tenéis que construir un espacio adecuado. Entonces se construyó esta zona de aquí, detrás, que la verdad fue un proyecto que yo cuando llegué al jardín se empezaba a construir. Era en ese momento en el que yo llegaba, pero no estaba pendiente del jardín, porque estaba pendiente en mis oposiciones, etc. Pero si ustedes lo ven y lo ven con ojos de cariño, verán que es un talud que está muy aprovechado, porque encima está toda la exposición de bonsáis, pero es que debajo tenemos sala de seminarios, el invernadero de los bonsáis, está la sala de trabajo del conservador que tenemos de bonsáis, bueno, y luego muchas puertas, que es como si fuera un jardín mágico, donde podemos guardar todos los ateliers y todo de los jardineros también. O sea que es un espacio que está muy bien pensado y estructurado. Este de aquí es el plano de la flor, que es como lo hemos llamado, es el jardín botánico, es como una parte del jardín botánico isabelino romántico. Hay dos grandes fuentes aquí, que también son del estilo romántico, porque son fuentes que el chorro sale en 3 caños, típico de los jardines románticos. Y luego aquí tenemos, bueno, toda esta zona que es el jardín neoclásico. Esta terraza es la terraza de los cuadros y la terraza de las escuelas botánicas. Aquí tenemos diferentes zonas de plantas ornamentales, la rosaleda, plantas medicinales, la huerta, etc., ¿no? No les quiero cansar con esto, porque les voy a mostrar algunas partes del jardín con el mapa. Entonces, ¿qué tenemos de importante en nuestro jardín? Lo que estaba comentando, el trazado. O sea, ahora mismo, después de la restauración de 1781, nuestro jardín es un jardín de jardines, porque tenemos esta parte de aquí, es del plano de Tadeo de 1781, justo con los cuadritos. Se fue mirando, la restauración fue estupenda, de Leandro de Silva,
Y tenemos esta parte que es del jardín del plano que yo les he enseñado, que se ha encontrado de 1856, ¿no? O sea, que es un jardín de jardines. Entonces, ¿qué elementos tenemos importantes? Bueno, pues aquí toda nuestra colección de bonsáis. Les tengo que decir que actualmente tenemos más de 108 bonsáis. Es una colección que podemos decir que está entre la tercera mejor del mundo, porque tiene no solamente especies asiáticas, como son la mayoría de las colecciones de bonsáis que se pueden encontrar, sino también tenemos muchas especies del Mediterráneo y bosques, etc. No sé si la conocen, pero yo les invito a visitarla con tranquilidad. Hemos cambiado todos los rótulos para que también tengan la edad aproximada de los años, incluso el maestro que pudo diseñar ese bonsái. Tenemos toda esta zona del emparrado, ¿no?, que está rodeando esta zona del jardín. Y luego aquí, esta es una imagen de cómo ha quedado la zona de la Rosaleda tras la restauración que hemos tenido hace 3 años, gracias a una, pongamos, donación, ¿no?, un convenio entre Chanel, porque Chanel celebraba los 100 años del perfume del Chanel número 5, que en una de los perfumes tienen como 3 niveles de esencia, ¿no? Pues en el nivel de corazón tienen una rosa, y a Chanel se le ocurrió que cómo festejar esos 100 años de su perfume, lo mejor era hacer una acción específica con algún jardín botánico, y tuvimos la suerte de que nos eligió a nosotros, ¿no? Y luego la importancia que tienen los fontines para tener esta imagen. Esto es muy importante en los jardines neoclásicos, tener una visión de todo desde un punto a otro del jardín. Aquí tenemos otros elementos que son muy importantes. Yo le comentaba el emparrado que es del siglo XVIII, de 1786, que está aquí en la imagen, que también hemos tenido la ocasión de estar totalmente restaurado. Y en la actualidad tiene más de 540, aproximadamente 542 variedades de uvas, tanto de mesa como de vino. No son cada una variedad distinta, podemos tener la misma variedad pero de 2 zonas diferentes, porque siempre la misma variedad en 2 suelos distintos o en 2 zonas de temperatura puede variar la calidad del vino, ¿no? Está restaurado. Tenemos, por supuesto, la estufa de Las Palmas o de Graels, de 1856, que es de hierro fundido, y bueno, es una representación fantástica de la arquitectura de esta época. Justo es similar al Palacio de la Exposición de Londres de 1850, está una estructura similar. Y cuando vayan a visitarlo, fíjense muy bien en la parte de la cubierta, porque es muy interesante. Es una arquitectura basada en... Se conjugaron en aquella época en Londres 2 elementos: la Exposición Universal, que se tenía que crear un pabellón, y por otro lado llegaba la Victoria, que es, como diríamos, el nenúfar gigante que hay en Brasil, ¿no? Entonces, cuando se cultivó y creció en el Jardín Botánico de Kew la hoja de nenúfar, pues la gente interesada en las construcciones y en que todo fuera más, que fuera consistente, pero no fuera muy pesado, se dieron cuenta de que una gran hoja de nenúfar, que puede tener hasta 2 metros, ¿no?, de diámetro, estaba flotando, y además, si había un animal sentado, aguantaba, no se hundía, ¿no? Entonces, esta estructura está basado, cuando le das la vuelta a la hoja de la Victoria, tiene esa forma. Luego en casa lo miran tranquilamente y podrán ver que es esto. Y por supuesto he querido traer aquí las 2 puertas para que se vean cómo están actualmente. Es la de 1781, que hemos dicho que es de Sabatini, y la puerta del Murillo de Villanueva. Por supuesto no podía dejar de traer, otra vez está aquí la fotografía de Antoniano, del pabellón Villanueva. He traído algunas imágenes de archivo porque es verdad, el Jardín Botánico es un museo vivo, y como museo vivo no siempre está a la altura de lo que nos gustaría. O sea, podemos tener épocas con muy buena lluvia, pero épocas como la Filomena, que nos da
que nos destruye después de haber estado con la pandemia, todavía nos pone más problemas al jardín. Lo estamos mejorando muchísimo en estos últimos años, pero bueno, ha habido épocas terribles. Por ejemplo, aquí en 1868, este es como estaba el pabellón Villanueva, que se había perdido bastante su estructura. Aquí en 1933 se les ocurrió hacer un piso extra encima del pabellón Villanueva para tener biblioteca, archivos, etc. Y aquí es como más o menos está ahora actualmente, después de la restauración de 1981, que se volvió a quitar todo este piso. Bueno, no es que ya se quitara, es que estaba totalmente destruido. He visto fotografías, no las he querido traer, porque era totalmente deprimente cómo estaba el pabellón Villanueva antes de la restauración. Y cómo no, tenemos la suerte de ser un jardín histórico, artístico histórico. Y aquí tenemos las cuatro esculturas que están en el Paseo de las Estatuas, que son 4 de los directores que ha tenido el Jardín Botánico. José Quer, Simón de Rojas Clemente, él es la persona que hizo trabajos de bibliotecario, pero también recolectaba muchas vides de toda España, y en 1820-30 ya en el Emparrado puso toda la colección de vides que él tenía. Esa colección de vides se perdió con la filoxera en toda Europa. Las vides fueron destruidas en casi toda Europa, pero por suerte en el Jardín Botánico, que tenemos un herbario, tenemos todavía ejemplares de la época de Simón de Rojas Clemente. También está Mariano Lagasca como escultura, y la de Antonio José Cabanilles, que era uno de los grandes directores del Jardín Botánico. Lástima que él solamente pudo ejercer como director durante 4 años, de 1801 a 1804, porque falleció muy prematuramente, pero organizó todo el herbario, la biblioteca en esa época. O sea, estaba haciendo un trabajo magnífico. Tenemos también esta escultura, que seguro que todos lo conocen, en la glorieta de la Niña, escultura de Frederic Marès, que además es muy interesante porque esta fue Premio Nacional de Escultura en 1923. O sea que tenemos una joya que también se restauraba hace unos años, porque estaba también, hay fotografías que salen todos los hongos y tal que habían cubierto la escultura. Pero el Jardín Botánico, bueno, yo les he mostrado la parte que el público suele tener acceso, pero el Jardín Botánico es mucho más. Tenemos unas grandes colecciones, y esas colecciones están repartidas entre el herbario, que esta es una muestra de lo que tenemos varios sótanos de herbario. Actualmente 1.300.000 especies, es el herbario mayor que tiene de España, con 25.000 tipos. Y son colecciones desde el siglo XVIII, porque son muchas de las expediciones botánicas y expediciones que seguimos haciendo. Yo en los últimos 25 años he tenido la oportunidad de recolectar, no trabajo en plantas, pero trabajo en hongos, de recolectar de Tailandia, de Marruecos, de Cabo Verde, de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Panamá, etc., ¿no? Entonces todo lo vamos uniendo a las colecciones del herbario. De las colecciones históricas también tenemos las láminas, como pueden ver aquí en el archivo. Tenemos 3.000 cajas con documentos y más de 15.000 dibujos originales de esas expediciones botánicas desde el siglo XVI aún. Y luego también libros, bueno, los libros como en una biblioteca normal, los más actuales, pero lo más interesante es que tenemos algunos libros de las primeras épocas de la imprenta, y tenemos los que llaman los iluminados, ¿no? Libros que están coloreados a mano. Por supuesto tenemos un banco de germoplasma que está bastante, o sea, el acceso es como escondido para proteger realmente a las semillas, y hacemos un intercambio de semillas con diferentes centros a nivel internacional. Y luego la UTAI, es con este nombre, es la Unidad Técnica de Apoyo a la Investigación. De hecho, yo llegué al Jardín Botánico hace 25 años para hacerme cargo de esta unidad,
porque yo soy especialista en las técnicas que ahora todo el mundo conoce de la PCR, ¿no? Lo que hemos visto durante la pandemia, hacerse la prueba de la PCR y tal, pues yo empecé hace muchos años en mi tesis doctoral con esos métodos. Y bueno, les voy a hablar brevemente de las expediciones botánicas, que me lo comentó el presidente. Digo, bueno, me lo dijo ayer por la tarde, no me ha dado tiempo a hacer mucho más, pero he traído el periódico porque realmente hay una página, creo que la página 20, si no me equivoco, si no lo pueden buscar. En este periódico están en esa página las 5 o 6 expediciones históricas más importantes. Expediciones botánicas todas financiadas por la corona, Carlos III, Fernando VI, ahí me he equivocado, Fernando VI, Carlos III, está bien. Carlos III, Carlos IV, Fernando VII y Isabel II, sí. Que lo tenían mal el otro día y lo he conocido. Bueno, estos son los 4 reinados de las expediciones botánicas más importantes. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Qué es tan importante y que eso, por ejemplo, en el paisaje de la luz fue muy valorado? Pues fue valorado que tenemos los pliegos en herbario. Aquí hay estas colecciones, miren, estas son de 1700 y algo. Esta colección que se sigue manteniendo bastante bien, se pueden hacer los estudios actuales. Esta es una lámina de una de las expediciones al Reino Nuevo de Granada, la actual Colombia, que es una de esta expedición es la que llamamos la expedición de Mutis, y también está la del Virreinato de Perú, que tenemos documentación escrita. Este es un ejemplo también de la expedición al Virreinato de Perú, es la de Hipólito Ruiz y José Pavón, los 2 botánicos más importantes, y nuestra colección de láminas antiguas en las que se refleja muy bien todas las partes de la planta. Sería como una actual fotografía, ¿no? Pero ahí mucho más elaborado. El pliego de herbario, y también en estas expediciones recolectaban maderas que eran importantes. En esta fue muy importante la recolectar la quina, como medicinal para las fiebres, etc., ¿no? Este es un ejemplo de la Real Expedición Botánica del Reino Nuevo de Granada. Está el ejemplar dibujado y pintado, que tenemos, como decía, las láminas originales, y también el ejemplar de herbario. Y aquí he traído este billete de 2000 pesetas, que ya no se ven, pero porque en la imagen está José Celestino Mutis, aquí, viendo una flor, que es justamente la flor que le dedica Linneo a él, que es la Mutisia. Entonces aquí tenemos, de esta colección hay más de 15.898 pliegos de herbario, como este, y 7.000 dibujos. Estos serían 2 de las láminas más icónicas de la colección Mutis, y esta colección ya en 2002 fue considerada por el Comité Regional para la América Latina y Caribe como algo excepcional. Es también de la UNESCO. Y comentarles eso, que el Jardín Botánico es mucho más. También hacemos investigación, y la Vicedirección de Investigación y Documentación, además de llevar las unidades de archivo, de biblioteca, de herbario, del Banco de Germoplasma y de la UTAI, lleva los 2 departamentos de Biodiversidad y Conservación y el departamento de Micología. Muy brevemente resumido, pues todos los trabajos que se hacen desde recolección en el campo, de las expediciones que seguimos haciendo, los trabajos de morfología, trabajos de análisis molecular para identificar especies muy próximas, cultivos, etc. Y la Vicedirección de Jardín y Cultura Científica, además del jardín, que es lo que el público suele ver, también realiza una labor muy importante con las imágenes la imagen que tienen en la izquierda son algunas fotografías de la escuela Teller. Nosotros tenemos formación de jóvenes a partir de los 16, aunque en el jardín solamente pueden estar con 18 por el uso de herramientas peligrosas. De 18 a 25 años tenemos escuela-taller para 2 certificados de profesionalidad, el de jardinería y el otro que sería del cuidado de árboles y palmeras con poda de altura.
Y también hacemos muchísimas actividades culturales, como la imagen de la derecha, talleres, visitas guiadas, etc. Y también, bueno, yo para finalizar, no sé si es demasiado... tenemos muchas actividades de protocolo de relaciones externas. He traído algunas imágenes de lo de este año 2023, que ha sido desde tener que recibir, bueno, hemos recibido a Su Majestad nuestro Rey para una reunión. Él venía solamente para ver a su amigo Guillermo, el Rey Guillermo, de Países Bajos, pero nosotros estuvimos otras 6 horas trabajando con la comitiva de los Países Bajos, porque vinieron a hacer reuniones de trabajo. La imagen de al lado es de la que consideran la custodia de la corona de Rumanía, que ellos tienen casa real, aunque son república, y nos han donado muchas dalias. En la última imagen, aquí arriba, tendríamos la donación de planta de cacao, que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos intentando que los cuadros de las familias recuperar muchas de origen natural. Entonces nos están llegando, con un trabajo que estamos haciendo bastante intenso con embajadas de todo el mundo, donaciones de diferentes plantas que no tenemos. Por ejemplo, el cacao se había intentado algunas veces en el jardín, pero no se había conseguido. Tenemos café, tenemos té, pero no el cacao. También, bueno, pues exposiciones botánicas, etc. Y yo, bueno, sobre todo la labor del jardín botánico no es únicamente de las direcciones actuales. Aquí quería reflejar diferentes direcciones. En esta imagen hay 4 de los directores que ha tenido el jardín botánico. Francisco de Diego Calonge, que estuvo cuando la restauración del todo el jardín, en 1781. Santiago Castroviejo, que falleció bastante joven. María Teresa Tellería, y el siguiente era Gonzalo Nieto. Por aquí hay otro director, que es Jesús Muñoz, y el antecesor mío debe estar en alguna imagen de por aquí, pero no lo he localizado, está muy pequeña. Y yo había traído esto para comentarles, pero estoy abierta a todas las preguntas que quieran. Y esta es una imagen de archivo de los años 50 de cómo estaba el jardín botánico y la zona de la Rosaleda. O sea, un aspecto muy distinto de lo que tiene ahora. Y sobre todo porque el boj que rodea cada uno de los cuadros no estaba. Eso es muy importante. El boj en los cuadros para mantener en una estructura de un jardín neoclásico es fundamental. ¿Qué problemas tenemos ahora mismo en los jardines botánicos de Europa? Que hay una plaga muy grave, que es la cidalina, que es una mariposa, ¿no? Pero pone los huevos, no, pero las orugas que salen son muy voraces y realmente están destruyendo el boj al comerse la parte de la raíz y la parte de la sal de la planta. Eso viene extra, ¿eh? No lo suelo contar, pero bueno, ya que los veo tan entusiasmados, les cuento más cosas del jardín. La oruga tiene diferentes fases, entonces la primera y segunda fase son más fáciles de controlar, pero cuando ya está en la tercera o cuarta es muy buena. Nosotros tenemos una zona del jardín ahora dedicada con la escuela taller a la producción de nuestro boj, y se está notando en muchas partes del jardín. Ahora si visitáis y veis zonas que hay plantitas de boj, no es que se esté muriendo, es que hemos puesto las plantitas nuevas que no tienen nada de cidalina, ¿eh? Bueno, estos son otros aspectos del jardín botánico de la época de cuando estaba Juan la Armada y Santiago Castroviejo. Antes de la restauración de 1981, veréis, reconocéis las partes del jardín, los que estéis acostumbrados. No era la sensación de un jardín como el que está ahora. Se había perdido todo, excepto que estaban los fontines. Y gracias a tener los fontines, se pudo hacer la restauración viendo y volviendo a crear los mapas, contando los cuadros con referencia al fontín, el espacio que tenían que tener. Y también dónde había que plantar árboles, porque en esos jardines, en el jardín neoclásico, se tiene que tener poca sombra.
Bueno, estas son otras imágenes de 1981. Esto es ya casi cuando estaba toda la estructura ya hecha. Veis aquí las formas estas como un poquito de círculo y cuadrado, pero el continúo aquí en medio, pero todavía no estaba el plantado de muro, que fue lo último. Bueno, con este convenio que os comentaba de colaboración suscrito en 2021 con Chanel y el CSIC, lo que pudimos hacer en la zona de la Rosaleda, esto se hizo durante solo 2 meses. En 2 meses se hizo todo esto. Y se hizo gracias a la escuela taller, que tiene una directora, 2 monitores para el certificado de jardinería, que tiene 10 estudiantes normalmente, otros 2 monitores para el certificado de arbolado y de árbol y palmera, suele haber entre 2 monitores y 8 o 10 estudiantes, porque para ese certificado tenemos poca gente que quiera hacerlo, porque claro, se tienen que subir a árboles de 42 metros de altura y no todo el mundo está preparado para ello. Bueno, pues en esta restauración de la Rosaleda se hizo todo esto. Se renovó el sustrato, se reubicaron las especies porque no estaban todas por secciones. El mundo de la rosa es muy complejo. Hay más de 30.000 entre especies, variedades, híbridos. Entonces es súper complejo. Las secciones, incluso hasta los mismos obtentores, no suelen decirte la sección porque ya entre tanta mezcla de una y otra no sabes todavía. Se colocó la malla antihierbas no deseadas, se acolchó con madera triturada. Esta madera triturada es madera procedente de Filomena, de nuestro propio arbolado. O sea, la misma compañía que se llevaba la madera nos devolvía una parte ya triturada y así ellos tenían para acolchar y fue gratuito de alguna manera, ¿no? Se plantaron nuevos especímenes, se restauraron bordillos de caminos y se restauró el sistema de riego. Todo esto se hizo en esos 4 cuadros de la Rosaleda. Aquí hay una imagen de diferentes trabajos para que veáis, desde rotulando la tierra al principio, poniendo el acolchado, trabajo de albañilería dentro de lo que es el jardín, etc. Y luego también, gracias a este convenio con Chanel, lo que hicimos fue este panel, que bueno, está en español y en inglés. El panel es como otros paneles que hay en el jardín y que estamos renovando. Pero lo interesante en este panel es que aquí hay un QR. Yo soy una fan de los QR desde que mis hijas, cuando eran adolescentes, cuando íbamos a algún sitio veían un QR y con el móvil decían: ¡ay, David, qué dice esto! Si estaba el QR, se ponían, lo miraban y lo leían en el móvil. Pero si estaba el cartel, como que pasaban, decían: uy, esto es para los mayores, esto es de otra época, ¿no? Pero entonces, ya verán que cada vez vamos incorporando más QRs en el jardín por eso también, ¿no? Porque la gente joven se anima: uy, ¿qué será esto? Entonces aquí en este QR está muy bien porque nos lleva al plano de cada uno de los cuadrados, que eso lo voy a mostrar ahora, y ahí podemos, o por el número de la muestra o por el nombre, saber datos de la rosa. En vez de poner toda la información en cada una de las rosas, que eso quedaría muy antiestético en el jardín, pues se puede ver con el QR. Este sería lo que nos lleva a ese panel de QR, el plano de los 4 cuadrados, y luego dentro de cada cuadrado, o bien por el número o bien por el nombre de la flor, llegaríamos, por ejemplo, a este listado de nombres. Y si estás con la rosa Agrestis, esta es una rosa, es una especie de rosa, no es ni un híbrido ni una variedad, es una rosa silvestre, como si dijéramos. Y por eso aquí, en esta zona, no hay un nombre de un obtentor, ni un año, ni nada, porque es una rosa natural de las primeras rosas, ¿no?, de especies. Y lo que también nos gustó mucho es poner símbolos así fáciles de leer para el que no quiere leerse todo, pues decir: bueno, pues mira, tiene el número de pétalos de 5 a 7 y tienes espinas así.
Y lo curioso es ver a mucha gente cuando va a la rosaleda y dice, no, eso no es una rosa, porque la gente, el público en general está acostumbrado a las rosas con muchos pétalos y esta pues es una de las rosas más auténticas, ¿no? De solo 5 pétalos. En esta, por ejemplo, que esta ya es un híbrido, esta es una rosa de las más antiguas, obtenida en jardinería, es de 1699, pero el obtentor no ha llegado, pero la verdad que la rosa es una rosa preciosa, muy bonita de color. Y aquí, bueno, después de muchísimo trabajo que estuvo concentrado en 2 meses, se levantaron todas las rosas, se levantó todo, se puso la tierra nueva con humus de gusano, o sea, se mejoró todo. Este sería el aspecto que tenía la Rosaleda cuando se inauguró. Vinieron muchísimos medios de televisión. Estaba la anterior presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, el anterior director estaba aquí. El que no estaba en la otra foto está aquí, Esteban. Y también la persona, el CEO de Chanel. Y bueno, la verdad que quedó estupendo la Rosaleda. Estamos muy contentos. Este es uno de los aspectos de la Rosaleda actual. Y estas, como el convenio que tenemos con Chanel era de por 5 años, aquí tengo el listado de todas las rosas que se han podido comprar dentro de este convenio. En el 2021 fueron todas las que están ahí, las especies rosa palustre, rosa forénica, rubiginosa, etcétera, muchos de las obtenidas, ¿no? Como la France, esta es muy importante. Ay, perdón, que no quería yo que saliera. Esta es la France, es una de las rosas más interesantes también porque justo es el inicio de o marca la fecha entre las rosas antiguas y las rosas modernas, que es como a finales de 1800. Las rosas antiguas son aquellas rosas obtenidas normalmente, bueno, casi la mayoría en Europa, pues haciendo híbridos los jardineros, y las rosas modernas son aquellas rosas que también son híbridos, pero son híbridos con rosas que venían de Asia. Las rosas de Asia eran rosas con muchos pétalos, con menos perfume y con menos espinas. O sea, justo la rosa que nos gusta tener, bueno, al que le guste tener sus rosas en jarrones, en casa, ¿no? O para regalar. Pues esta es la France, es la que marca entre una rosa antigua y una rosa moderna. Estas son todas las del 2022 y 2023 que tenemos nuevas. Ahora este año tendremos que tener otras nuevas. Y aquí les quiero mostrar algunas de estas rosas que están en el listado. La rosa rubiginosa, rugosa, la Charles de Mills, el acromatela, el general Jacques Minot. Tiene una historia muy bonita el nombre de esta rosa, pero ahora mismo no recuerdo muy bien, pero sé que me impactó. La France, que es la rosa que les estaba comentando. Y luego estas son del 2022, y aquí, bueno, algunas de las rosas, a mí, mis rosas preferidas son, si puedo decirlo, son estas. Por ejemplo, con esos colores que van de casi blanco en los pétalos exteriores, ¿no? Al interior, que tiene esos tonos salmonados, un poco rosáceo, pero no llega a ser la rosa rosa, es el salmón, amarillo. Esta Clotilde de Sorolla es muy bonita, dedicada a la mujer de Sorolla, el nombre. Y luego tenemos pues unas rosas muy relacionadas con la investigación, como la de Margarita Salas, que tenemos 3 arbustos de ella. Esta rosa Pau Casals, que también es preciosa, tiene como el botón rosado. Y las del 2023, que bueno, pues son todas. Esta me parece también muy interesante, como rosa.
Cuando la ves no parece tampoco, no parece una rosa la Deleidad de Hermanos, ¿no? Y nada más de la Rosaleda del Jardín. Gracias.